Prensa. Empezamos un nuevo año, pero la vida sigue igual. Y aquí en España el Partido Socialista sigue con sus pagos al separatismo, ese pago del alquiler que hacen de la Moncloa cada semana a los separatistas. En esta ocasión, con esta reforma de la financiación autonómica propuesta no por el Gobierno de España, sino por los separatistas y con lo que va a tragar el Partido Socialista si quiere mantenerse en el poder, a costa, eso sí, de los recursos de todos los españoles y de la igualdad de todos los españoles, que vamos a volver a sufrir el expolio en nombre del negocio de la anti-España encabezado por los separatistas. Y el Partido Popular también sigue igual y sigue arrastrándose detrás del Partido Socialista. Acabamos de saber que el señor Feijóo va a reunirse con Sánchez. El señor Feijóo va a ir a darle la mano a Sánchez en el peor momento para el Partido Socialista, después de que en Extremadura se haya rechazado a la izquierda y los extremeños hayan demandado un cambio, después de todo lo que estamos conociendo sobre la corrupción del Partido Socialista, después de todo lo que está aflorando a raíz de la caída de Maduro, de esas vinculaciones del Partido Socialista con los peores regímenes, con las peores narcodictaduras, después del daño que se le está haciendo a todos los españoles, Feijóo va a ir a darle la mano a Sánchez en la enésima estafa a todos los españoles, en el peor momento para todos los españoles y también para el Partido Socialista. El Partido Popular va a volver a ser el flotador de Sánchez, va a volver a ser el balón de oxígeno de Sánchez. En un momento, además, terrible para ofrecerle un pacto en defensa. Es que el Partido Popular no aprende y no escucha a los españoles, ni escucha lo que está sucediendo en la calle. Y esta es la pinza, la verdadera pinza. No es la que dicen que hacemos otros, no. La que hace sistemáticamente el Partido Popular con el Partido Socialista. Como va a ocurrir en esa reunión, que va a constituir la enésima estafa y el enésimo engaño a todos los españoles. Y hablando de pinzas, en Europa el Consejo acaba de autorizar la firma del Acuerdo de Mercosur y el Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Un acuerdo que va a suponer que la Unión Europea, liderada por esa coalición de populares y socialistas, liberalice el 82% de las importaciones agroalimentarias venidas de Mercosur, es decir, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A esto se le añade que este texto aprobado sigue siendo el mismo desde el año 2019. Es decir, un texto que no contempla lo que está suponiendo la importación, la llegada masiva en Europa de productos procedentes de Marruecos, Egipto, Turquía o Sudáfrica. Y un texto que además tampoco está teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra de Ucrania para nuestros agricultores y ganaderos. Es decir, se trata de un texto aprobado de espaldas a la realidad de nuestro sector productivo y de la realidad social y económica de España. Nosotros, desde luego, rechazamos este acuerdo de Mercosur, porque obliga a nuestros agricultores y ganaderos a competir en peores condiciones que los que conforman Mercosur, porque se va a exponer a nuestro sector primario a la pérdida de rentabilidad y a la saturación de un mercado que ya de por sí está inundado de productos provenientes de países extracomunitarios en los que no se está cumpliendo con las mismas condiciones que se le imponen a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores aquí en la Unión Europea. Y porque nuestros productores además van a cargar con una serie de costes extra que no se le van a imponer a los de Mercosur. Y nosotros lo que pedimos son acuerdos comerciales justos y equilibrados, donde se respete el principio de preferencia comunitaria, la reciprocidad y donde el sector primario no sea moneda de cambio para beneficiar a ningún sector productivo de ningún otro país. Además, exigiremos a la Comisión que la totalidad de este acuerdo sea ratificado por los parlamentos de los Estados miembros, exigiéndole también al Gobierno de España que no le dé la puntilla final a nuestro campo y a nuestros productores, ratificando este acuerdo que es absolutamente desastroso para la supervivencia de nuestra economía. En segundo lugar, el jueves, como ustedes saben, va a venir aquí el ministro de Exteriores para dar cuenta sobre la posición de España respecto de Venezuela. Pero la realidad es que ya la sabemos, es que ya llevamos muchísimos años conociendo de sobra cuál ha sido y es la posición del Partido Socialista y sus socios respecto de Maduro. Una posición
de complicidad y blanqueamiento de un régimen tiránico de la mano del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, que ha encontrado en el expresidente Zapatero su mejor aliado. El Gobierno de Sánchez tiene que venir aquí a dar muchas explicaciones sobre sus relaciones con las narcodictaduras y sobre la corrupción que le rodea, también relacionada con estos regímenes. Y tienen que dar explicaciones también por la complicidad con el régimen en la detención de presos políticos que no retenidos. Presos políticos, porque Zapatero no es el libertador de nadie, más bien se ha constituido como el carcelero de la tiranía que se ha beneficiado de la situación en Venezuela durante muchísimos años. De momento, la Audiencia Nacional ha abierto causa contra Zapatero por su, cito literalmente, colaboración con la estructura criminal de Maduro. Así que nosotros lo que esperamos es que con la caída de Maduro caigan todos los responsables y cómplices del régimen, que paguen por ello y que se le devuelva la soberanía al pueblo venezolano lo antes posible, con una transición hacia una democracia plena y duradera. Eso es lo que nosotros pedimos. Así que si el ministro de Exteriores no viene aquí a pedir perdón, por lo menos por la complicidad que ha guardado hasta el día de hoy el Partido Socialista con la tiranía de Maduro, no sabemos muy bien a qué viene. Desde luego tienen muchas explicaciones que dar aquí y también en sede judicial. Y nosotros nos encargaremos de que eso sea así. Y por último, debemos denunciar que Sánchez, como decía al principio, ha empezado el año igual que terminó el anterior, despedazando la nación para complacer a sus socios separatistas. El debate sobre la financiación autonómica se ha convertido en un debate diseñado por el Partido Popular y por el Partido Socialista para no hablar de la única verdad, que es la que está perjudicando a todos los españoles, y es el fracaso del sistema autonómico. Y ante esto no valen parches ni atajos. Este sistema es el origen de la desigualdad, del despilfarro y del chantaje permanente al que se le ha sometido a todos los gobiernos desde que comenzó la democracia en España. Un gobierno que ha cedido al chantaje del separatismo, un separatismo que a cambio ha sido indultado y amnistiado por el Partido Socialista, que ahora vuelve a traicionar a los españoles. La propuesta del nuevo modelo supone un incremento de los recursos del sistema, cifrado en torno a unos 21.000 millones de euros, de los cuales 4.700 van a ir a Cataluña mediante una mayor cesión de impuestos estatales y la integración de 4 tributos más en el reparto general. De manera que lo que está haciendo el Gobierno es consolidar la desigualdad de los españoles a través de un modelo que extrae cada vez más recursos de todos los españoles, utilizándolo no para la mejora de los servicios públicos ni para garantizar el futuro de las generaciones más jóvenes, sino para pagar el alquiler de la Moncloa a los separatistas. Una herramienta que ha sido utilizada tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista a cambio de los votos de los separatistas para mantenerse en el poder. Y ahora Sánchez lo utiliza en su peor momento para aferrarse a la Moncloa. De manera que nosotros entendemos que este sistema de financiación no puede ser la excusa para seguir saqueando a los españoles en nombre del negocio de la anti-España. Y es por ello que nosotros vamos a pedir en todos los parlamentos una bajada masiva de impuestos, impulsar todos aquellos cambios legislativos que sean necesarios para garantizar que las prestaciones y la calidad de los servicios públicos lleguen a todos los españoles, sea cual sea la región en la que vivan, la eliminación del gasto político e improductivo destinado a estructuras ineficientes o esa duplicidad infinita de entes administrativos por los que se queda el dinero de todos los españoles, y la recuperación por parte del Estado de competencias esenciales como son la educación, la sanidad o la justicia. También la seguridad, eliminando las fronteras artificiales que el Estado autonómico ha levantado entre españoles. Y sin más, quedo a su disposición para las preguntas que quieran. Sí. Buenos días. Le quería preguntar en esas negociaciones en Extremadura, no parece ustedes fiarse mucho del Partido Popular, pero la ruptura con el Partido Popular en los gobiernos anteriores autonómicos fue por una desconfianza, por estos encontronazos, pero volvemos a escuchar que Vox negocia entrar en los gobiernos en el gobierno de María Guardiola.
¿qué les dice que ahora va a funcionar la relación? ¿Qué dice que ahora no vamos a volver a ver esos encontronazos, esos pactos que no se cumplen y todo lo que vimos en los anteriores gobiernos junto al Partido Popular? Y luego preguntarle, hablaba de Venezuela, ¿cómo se entiende que ahora todo el mundo hable de derecho internacional cuando durante los últimos 26 años muchos venezolanos llevan años gritando y pidiendo ayuda internacional precisamente por los que estaban encarcelados, los que se morían de hambre, los que eran torturados, y nadie habló de derecho internacional? Pero parece que de repente todo el mundo se da cuenta que existe un tal derecho internacional. Gracias. Pues sí, efectivamente, empezando por la segunda pregunta, ahora escuchamos al Partido Socialista y a sus socios de la izquierda, pues bueno, pues que han sentido de repente un enorme respeto por el derecho internacional cuando ni siquiera son capaces de respetar un orden jurídico superior o de respetar el derecho nacional aquí en España, y van dándole lecciones a todos aquellos venezolanos que han sufrido durante años la tiranía frente a los oídos sordos y los ojos ciegos de Europa y de España, dándoles lecciones cuando no han hecho absolutamente nada ni han movido un solo dedo por liberar a todos los presos políticos que estaban en Venezuela, con lo cual es absolutamente deleznable, y lo que le preocupa a la izquierda no es el derecho internacional, es el modelo ideológico que se ha impuesto en todas estas naciones de Hispanoamérica y que pretenden replicar aquí en España. Porque ¿por qué han fracasado todos los intentos democráticos de hacer caer a Maduro? Porque la tiranía de Maduro no se sostiene sobre la democracia, se sostiene sobre el miedo, sobre la represión, sobre la propaganda, sobre la financiación criminal de esa estructura, y eso es lo que pretenden instaurar aquí en España, convirtiendo a España en la Venezuela de Europa, laminando la separación de poderes, desgastando todas nuestras instituciones y haciéndonos desiguales ante la ley, estableciendo privilegios para los que delinquen y castigando a los españoles que son honestos. España va camino de eso, porque estas narcodictaduras han encontrado a sus mejores aliados en el Partido Socialista y en Podemos, que salen de ahí, esta gente sale de ahí. Así que al Gobierno de España jamás le ha interesado el derecho internacional. Más bien lo que le ha interesado ha sido laminarlo para imponer su régimen en Hispanoamérica, en España y en Europa. Con lo cual nosotros no aceptamos ni una sola lección de esta gente. Y en segundo lugar, y respecto de la primera pregunta, yo creo que a estas alturas cada vez son menos los españoles que pueden confiar en el Partido Popular, porque no tienen ninguna credibilidad. Y a la señora Guardiola y al Partido Popular en Extremadura le ha salido mal la jugada. Ellos querían repetir las elecciones para conseguir una mayoría absoluta y no depender de esos xenófobos machistas que llamaba la señora Guardiola a los de Vox. Pues ahora va a tener dos tazas, porque los españoles están reclamando un cambio radical de políticas. No quieren el seguidismo que hasta ahora ha hecho el Partido Popular, como ha hecho la señora Guardiola en Extremadura, de todas esas políticas izquierdistas. Y a nosotros, para nosotros el debate no es entrar sí o entrar no, cuántos sillones, sin calidad de qué y cuántas consejerías. A nosotros lo único que nos interesa es que se cambien las políticas. Y si la señora Guardiola quiere mantener el gobierno, tendrá que dar cumplimiento a la demanda de los extremeños, que ha sido orillar las políticas de la izquierda y del Partido Socialista. Y el Partido Popular, en este sentido, conoce sobradamente cuáles son nuestras peticiones y qué es lo que nosotros vamos a poner encima de la mesa para sacar adelante ese gobierno, que es el rechazo a las políticas migratorias, el rechazo al gasto político superfluo, el rechazo a las políticas de género, la bajada de todos aquellos impuestos que se puedan, en definitiva, devolver la prosperidad a los españoles, lejos del seguidismo que ha hecho hasta ahora del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenos días. Usted ha hablado de la pinza PP-PSOE en relación a la reunión que van a mantener la próxima semana Feijóo y Sánchez para hablar de Ucrania, y ha dicho que se produce a pesar del resultado en Extremadura. No sé si esto supone ese encuentro que vamos a ver la próxima semana que va a interferir de alguna manera en las negociaciones en Extremadura. Si ustedes de alguna forma van a endurecer el tono o exigir más de cara a esos futuros acuerdos. Y también en relación a esta cuestión, han hablado de entrar ahora en el Gobierno de Extremadura. No sé si eso supone un cambio de postura también con respecto a otras comunidades autónomas. Es decir, si vamos a ver que en el futuro en Aragón o en Castilla y León van a pedir también entrada en los gobiernos. Gracias. Muchas gracias. Pues como decía en la pregunta de su compañero anteriormente, a nosotros lo que nos interesa no es entrar o no entrar. Y nosotros no estamos hablando ni de sillones ni de consejerías, porque creemos que en Vox se ha demostrado sobradamente que no tenemos ningún tipo de apego a los sillones.
Eso sí, le tenemos mucho apego a lo que están demandando los españoles y especialmente nuestros votantes. Y lo que se está demandando es que aquí tiene que haber un cambio radical de políticas. Y para nosotros será satisfactorio el hecho de que a la señora Guardiola cambie el rumbo de las políticas que ha mantenido hasta el momento. Ahora bien, si para dar cumplimiento a esas políticas hay que entrar en el Gobierno, pues se tendrá que entrar, porque la señora Guardiola ha demostrado tener más apego al Partido Socialista y a su ideología que a lo que le reclaman incluso sus propios votantes. En otros lugares ha sido más sencillo, como por ejemplo en Valencia en su momento, ahora con la investidura del nuevo presidente, en Murcia, como ocurrió en su momento, porque se ha entendido lo que están reclamando los españoles. Pero ese también es el problema del Partido Popular, que no tiene un proyecto común nacional para España y que hay 17 partidos populares diferentes. Y así no se consigue derrocar al Partido Socialista ni sus políticas. De manera que si nosotros, para asegurar que ese cambio de política se va a llevar a buen término y se va a efectuar, si hay que entrar, pues se entrará. Y si no, y si la señora Guardiola se compromete a hacer un cambio en esas políticas, pues bueno, ya veremos en qué término se conforma el Gobierno que salga de la negociación. Pero de momento nosotros, como comprenderán, no vamos a hacer futuribles. Podemos hablar de lo que hay encima de la mesa. Y lo que hay encima de la mesa en estos momentos es un intento de Vox para cambiar radicalmente las políticas seguidistas del Partido Socialista que hasta ahora han tenido lugar en Extremadura. Y en cuanto a la reunión de Sánchez y Feijóo, bueno, es evidente, no es que interfiera en las negociaciones de Extremadura, es que esa reunión entre Sánchez y Feijóo está interfiriendo en el cambio que España necesita. Y si se frustra un cambio en España, va a ser por culpa del Partido Popular, que está permanentemente tendiéndole la mano a Sánchez en su peor momento. Y de eso tendrán que dar cuenta a los españoles y especialmente a sus votantes. Ahora bien, evidentemente esto lo apuntaremos, porque no puede ser que aquí se esté hablando de ofrecer un cambio a los españoles en Extremadura y mientras tanto tengamos al líder nacional del Partido Popular sentándose con Sánchez. De eso tendrán que dar explicaciones ellos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar sobre vivienda, ahora que parece que el Gobierno lo vuelve a meter en la agenda política, y sobre todo por un anuncio que sorprendió del presidente Trump en Estados Unidos, que planteó la prohibición a inversores institucionales, a corporaciones, para comprar vivienda unifamiliar en Estados Unidos. Paradójicamente, una medida similar o del mismo corte fue planteada aquí por el Grupo Sumar en el Congreso hace muy poquito, de una proposición de ley. Yo le quería preguntar qué opina Vox de medidas de este calado, ¿no? de llegar a prohibir a corporaciones, a fondos de inversión, comprar vivienda para intentar así paliar un poco el problema de los precios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la semejanza en la literalidad de las propuestas no significa una identidad en el contenido. Y es evidente que estamos hablando de dos propuestas que, bueno, en el fondo yo creo que son bastante diferentes, pero bueno, dicho así, pudiera parecer que tienen una semejanza, pero la realidad es que no. Es evidente que en el problema de la vivienda en España pues tiene una gran incidencia pues todos estos fondos extranjeros, y nosotros lo hemos denunciado y lo hemos señalado, por supuesto, claro que sí, y nos parece bien la propuesta que ha sacado adelante la administración Trump. Pero ¿qué está haciendo Sumar aquí? Sumar, junto con el Partido Socialista y sus socios, han sido los impulsores de una ley de vivienda que lo que ha supuesto es el mayor encarecimiento del alquiler en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, y que lo que están haciendo es limitar la oferta de inmuebles puestos a circulación en el mercado, y que junto con las medidas fiscales que está impulsando este Gobierno está dificultando la solvencia por parte de todos aquellos españoles que quieren acceder a una vivienda y que no tienen recursos para ello. Con lo cual, en el fondo, yo creo que la situación es bastante diferente. Y ahora lo que ha presentado el Gobierno es una medida para tratar de contener los precios. Pero si de lo que se trata es de contener los precios, lo que hay que tener es una oferta abundante y una demanda acorde. Pero aquí tenemos un gran problema, y es que no se está construyendo vivienda, que no se está liberalizando ningún tipo de suelo, que se están poniendo trabas a la construcción de vivienda y que, paralelamente, están entrando en España miles de personas que tendrán que vivir en alguna parte. De manera que aquí existe una gran descompensación que no está siendo compensada
por el Gobierno, que no está siendo solventada por el Gobierno. Y lo que nosotros demandamos en este sentido es que a todas esas medidas de construcción de vivienda, de liberalización de suelo, de concesión de licencias que están retenidas en los ayuntamientos, se le acompañe de una reforma fiscal que permita a la demanda acceder a la vivienda. Pero, desde luego, cualquier medida de vivienda que venga por parte del Gobierno sabemos que es un parche y que no va a solucionar el gran problema que ha ocasionado este Gobierno como artífices del gran problema que estamos padeciendo hoy en día y que especialmente padecen los jóvenes. Estos son parches porque además saben que no son capaces de aprobar absolutamente nada y ahora están trayendo aquí una serie de medidas populistas que no se traducen en ningún beneficio para nadie con tal de rascar alguna victoria alguna vez en algún pleno. Sí, rápidamente. Hola, portavoz. Perdón, solo preguntarle, hoy hemos conocido que una patrulla española en Líbano ha sufrido un ataque por tropas israelíes. Solo quería saber si Vox condena el ataque y cuál es su postura. Gracias. Pues evidentemente condenamos cualquier ataque, en cualquier modo, a nuestras tropas españolas. Por supuesto que sí. Y apoyamos a nuestros militares españoles, que están escasamente reconocidos, por cierto, por parte del Gobierno de España. Y también quiero recordar algo, que nosotros hemos pedido la repatriación de los soldados españoles en el Líbano, porque las misiones que están o que pretenden llevar a cabo no se están pudiendo ejecutar debido al conflicto existente en la zona, con lo cual no hay razón para que nuestros soldados españoles sigan arriesgando la vida ejecutando operaciones que actualmente por las condiciones no se pueden llegar a término. Así que por supuesto que condenamos los ataques y solicitamos la repatriación de los soldados españoles que en estos momentos no están pudiendo cumplir con su cometido por el conflicto existente en la zona. Muchísimas gracias.